Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de volver a encontrarnos en esta escuela de pensiones, capítulo número 12 de esta segunda temporada. ¿Cómo pasa el tiempo? Se está pasando volando, a veces hasta asusta lo rápido que pasa el tiempo, pero como siempre me acompaña mi querido, tendría muchos adjetivos, pero mi querido profesor Dávila. ¿Cómo está, profe? Hola Yasmina, súper bien, súper bien. Con ganas de hacer esta nueva clase número 12, como dices tú, se ha pasado el tiempo pero volando. ¿Quién pensaría que estábamos ahí planeando un poco volver a la segunda temporada y hoy día ya vamos a la clase número 12? Así que, bueno, con muchas ganas de poder ahí aplicar los conocimientos y poder entregarlos a toda la comunidad. Así es, como siempre con información de calidad, también importante para también fomentar esta educación previsional que tanta falta hace y tanto escasea porque no se da realmente, así que para eso estamos nosotros aquí en esta escuela de pensiones con el profe Dávila, que es experto en todos estos temas, para que conversemos, analicemos, y la verdad es que, profe, decidimos, en cuanto conversando sobre la pauta, vamos a hacer como un bloque, por así decirlo, de 4 programas seguidos, ¿verdad?, en el que vamos a explicar todo lo que es el proceso de jubilación, también para que le quede claro a la comunidad que a lo mejor no pueda ver este video y pueda ver el siguiente para que no se sienta perdidos. Les contamos eso, hemos decidido hacer 4 programas seguidos en la que vamos a ir contando poquito a poco todo cómo se lleva a cabo este proceso de camino a la jubilación, ¿verdad, profe? Sí, exactamente. La idea es poder retomar esto que hicimos ya en otra temporada, pero ahora obviamente, ojalá con más participación de la comunidad, en el cual vamos a ir presentando cómo es el proceso de pensión hasta llegar a la etapa final en donde ya se toman las decisiones de qué modalidades poder optar. Pero ahora vamos a empezar con esta clase que es la solicitud de pensión. Ah, sí, como bien ha dicho, profe, entonces esta primer capítulo, por así decirlo, de este proceso de jubilación es la solicitud de pensión, profe. Así que empezamos directamente con esta clase y lo primero que le tengo que preguntar es ¿qué tipo de pensión se puede solicitar? Alguien que a lo mejor ya está en la edad de jubilación, dice, este es el momento, tengo que empezar a tomar decisiones. ¿Por dónde empieza? Eso para empezar. Claro. Bueno, en sí la solicitud de pensión, Yasmina, involucra varias pensiones, es decir, el trámite como tal, como solicitud, nos puede llevar a varias opciones. Recordemos que tenemos cuatro tipos de pensiones y de esa adicionalmente podemos incluir incluso la pensión a través de trabajo pesado, que está dentro de la pensión de vejez, pero que también tiene una característica ahí distinta. Por lo tanto, podríamos acceder a través de nuestra solicitud de pensión a gestionar una solicitud de pensión de vejez, de pensión anticipada, de pensión de vejez a través de trabajo pesado, ¿cierto? Una pensión de invalidez y una pensión también de sobrevivencia. Por lo tanto, tenemos ese abanico de posibilidades a través de esta solicitud. Obviamente, la que más utilizamos, ¿cierto?, dentro de nuestro sistema, es la que generalmente la mayoría de las personas tiene, que es la pensión de vejez. Por lo tanto, la solicitud principalmente ahí, para la gran mayoría, está dirigida hacia, hacia ese tipo de pensión de vejez. Ya, Y ahí perfecto. obviamente hay que cumplir cada una de las características que cada una de este tipo de pensiones tiene. Claro, y que también recordemos entonces, profe, que usted ha dicho 5 tipos diferentes, que es la vejez normal, la anticipada, trabajo pesado, pensión de invalidez, y también está la de sobrevivencia, que además ya hemos tratado en esta escuela de pensiones, por lo que también invitamos a aquellas personas que tienen dudas sobre qué modalidades a lo mejor les conviene más, o sobre, más que nada, información al respecto de en qué consiste cada modalidad. Les invitamos a que revisen también la biblioteca de YouTube, que tenemos ahí todos los videos guardaditos, también en Facebook, para que se informen con respecto a las diferentes opciones que tienen. Pero, profe, Tipo, la pregunta... Sí, cuénteme. tipo de pensiones, Yasmín, donde también vimos invalidez y también vimos la de vejez en su momento, y anticipada también lo vimos. Así es. Entonces, profe, ya cuando una vez más o menos uno tiene como claro los diferentes tipos de modalidades que hay o tipos de pensión que hay, ¿cómo se realiza esta solicitud? Bueno, igual eso es importante porque generalmente, obviamente las personas, bueno, estoy cumpliendo a lo mejor los requisitos y cómo lo hago. Hoy día se ha facilitado bastante, pero lo que generalmente se ha utilizado y se utiliza aún hoy día es
directamente en la oficina de la AFP, gestionar el trámite con los ejecutivos, ¿cierto?, que atienden ahí en cada una de las AFP. Hoy día la alternativa también de la página web de la misma AFP nos facilita mucho el poder hacerlo, sobre todo en esta condición de pandemia que estamos, ¿cierto?, en donde tenemos ciertas restricciones de acuerdo a los procesos ahí de evolución de la enfermedad en cada una de las regiones. Por lo tanto, la opción de la página web hoy día está siendo muy utilizada. Y también la ayuda del call center en algunas ocasiones para también generar esta misma solicitud también se está haciendo en algunas AFP, ¿ya? Ahora, otro dato importante, aquellas personas que están un poco más alejadas de los radios urbanos, ¿cierto? También en algunas comunas y en algunas ciudades está también la opción del IPS. Hay centros de Chile Atiende, ¿cierto?, en los cuales también se puede gestionar a pesar de que uno esté afiliado a una FP, ¿ya? Porque usualmente ahí se tiene la contradicción que la gente no va al IPS a hacer la gestión o no va a Chile Atiende a hacer la gestión de su trámite de pensión, estando afiliado a una FP, pensando que ahí no lo puede realizar, pero efectivamente también se puede realizar ahí. Lo que hace ahí el IPS o Chile Atiende es transferir después esa solicitud a la FP que corresponde. Ay, mire, ¿Ya? profe, Así interesante, buen dato, ese porque dato sí. yo por lo menos no tenía ni idea y es una cosa que uno no contempla. Normalmente a lo mejor se va directamente a su AFP o Correcto. a donde tiene lógicamente sus fondos, pero esto también sería otra opción. Es una opción súper buena, Yasmina, porque recordemos que hay muchas ciudades, por ejemplo, me imagino en la comuna de Santiago, en la cual yo me he topado con algunos afiliados que me llaman y me dicen, no, me queda muy lejos de la oficina, pero puede que exista el IPS o Chile Atiende mucho más cercano para ellos y puedan hacer el trámite ahí. Les sea más fácil hacer eso que acceder a ir a una oficina del FP. El Genial. otro, sí, el otro aspecto importante que también se puede hacer es que si la persona no se encuentra en condiciones de poder acceder, acercarse a la oficina de una FP o hacer el trámite directamente a través de la página web, porque recordemos, a una cierta edad y hay tipos de personas que no se manejan en temas informáticos, ¿cierto? O en las No páginas todo el mundo virtuales. es nativo digital o se maneja Exactamente. tan sueltamente, a lo mejor. Exactamente. A los adultos mayores hoy día obviamente le cuesta un poquito más, ¿cierto? Sí. A pesar de que hay unos que se manejan pero perfecto y son hoy día muy clever en eso, pero hay gente obviamente que le cuesta un poco más. Entonces para ellos también existe hoy día, ¿cierto? Y para muchos y que toman la decisión de acceder a un mandato a una persona que se lo pueden entregar a un familiar, a una persona conocida, ¿cierto? Que de su confianza, obviamente, y también está la opción de los asesores previsionales, a los cuales ellos le pueden otorgar un mandato y ese trámite como solicitud también lo puede hacer el asesor. ¿Ok? Perfecto, eso sería a lo mejor o ir por su cuenta o también contratar el servicio de un asesor previsional, también son las diferentes opciones que hay al respecto. Sí, pero hay un abanico de posibilidades para que la gente sepa que está ahí con esas alternativas de poder hacer el trámite. No es solamente ir al FP, ¿ok? Perfecto. Profe, ¿y cuáles son los requisitos generales que se deben cumplir para este proceso de esta solicitud de pensión? Bueno, ahí lo que hay que tener muy claro, Yasmina, es saber qué tipo de pensión voy a solicitar. Como Ya. hablábamos al principio, los tipos de pensión que tenemos, por lo tanto, hay que tener muy claro, obviamente, si voy a solicitar una pensión de vejez, tengo que cumplir los requisitos de edad. En el caso del hombre, ¿cierto? Haber cumplido los 65 años, en el caso de la mujer, haber cumplido 60 años. Esos son los límites y los requisitos básicos para la pensión de vejez. En el caso de una vejez anticipada, cumplir con los requisitos, obviamente, de que la pensión cumpla con los estándares de ser mayor al 70% del promedio de la renta los 10 últimos años y el 80% de la pensión máxima con aporte solidario. Si se cumplen esos estándares, obviamente la persona puede acceder a una pensión anticipada. En el caso de una pensión dirigida de trabajo pesado, que también es una pensión de vejez, pero con la característica de trabajo pesado, cumplir con los años en los cuales cotizó adicionalmente él y su empleador para que le otorgue los años
adicionales o años en los cuales pueda adelantar su trámite de pensión. En el caso de la pensión de invalidez, cumplir con el requisito en que el dictamen ejecutoriado por la comisión médica le otorgue esa calidad de incapacidad laboral. Y obviamente es como lógico en el caso de la sobrevivencia presentar un certificado de función ahí del causante de la pensión. Ya, profe. Esos son los requisitos básicos para que uno pudiese acceder, obviamente, para hacer este tipo de trámite de solicitud de pensión. Ya, porque es importante, lógicamente, también después, y les repito, y no es por ser repetitiva, pero nunca está de más decir que nosotros hemos explicado las diferentes modalidades en esta escuela de pensiones, ¿verdad? Que ahí hemos desgranado un poco más el tema de cada modalidad, porque también se pueden generar muchas preguntas al respecto. Digo, usted ha dado como los datos más generales de cada, o requisitos más generales de cada modalidad, pero también les invitamos a que vayan a revisar esos videos y a lo mejor se les resuelven varias dudas que tienen al respecto, con respecto, digo, nunca mejor dicho, a este tipo diferentes de modalidades. Profe, por ejemplo, ¿y qué cuentas una vez que ya uno decide, tiene más o menos claro, sabe, conoce un poco los requisitos generales, qué cuentas se deben considerar para la pensión? Sí, esta decisión es importante, Yasmina, y las personas ahí que están hoy día escuchándonos y pueden poner atención a esto, porque no necesariamente tengo que ocupar todas mis cuentas para poder pensionarme. ¿A qué me refiero con esto? Porque hoy día muchas personas tienen sus cuentas obligatorias y cuentas voluntarias. Y como bien las cuentas en su nombre así lo dicen, las obligatorias me obligan a ocuparlas para pensión. Es decir, mi cuenta obligatoria es parte fundamental del cálculo que me va a hacer mi sistema del sistema para poder pensionarme. Es decir, la cuenta obligatoria es la principal con la cual se va a considerar el cálculo de pensión. Si tengo adicionalmente las personas que hoy día están en trámite de pensión hoy día y próximas a pensionarse, y las que ya se han pensionado han tenido, por ejemplo, y tienen hoy día bono de reconocimiento. El bono de reconocimiento también debe ser considerado dentro del proceso de cálculo de la pensión. Por lo tanto, si bien es cierto, no es una cuenta directa que uno ha manejado o las personas han manejado en sus cuentas o en su afiliación o en su proceso de pensión, no es una cuenta que esté de manera directa en la AFP, sino que está de manera nominal en un monto X que está establecido ahí, pero una vez cumplida la edad legal se liquida ese monto nominal, se transforma en plata y pasa a formar parte de la cuenta obligatoria. Por lo tanto, eso también se utiliza obligatoriamente para el cálculo de la pensión. Y lo otro que también se debe utilizar para aquellas personas que han hecho depósitos convenidos. Recordemos que la cuenta de depósitos convenidos es una cuenta que se crea en la medida que el trabajador hace un convenio con su empleador para que le descuente adicionalmente montos más elevados de dinero para incrementar su futura pensión y a la vez para generar descuentos desde el punto de vista de los impuestos que se deben pagar. ¿Ya? Así es que, bueno, en ese sentido, esas serían las tres cuentas obligatorias que se deben utilizar para el cálculo de la pensión. Y las otras cuentas, todas las cuentas relacionadas con las cuentas voluntarias, obviamente la palabra sí lo dice, son cuentas voluntarias que si yo quiero las utilizo para el cálculo de mi pensión. ¿Ya? Ahí tenemos las cuentas de APB, tenemos las cuentas de ahorro voluntario, que es la cuenta 2, la famosa cuenta 2, y también podríamos tener la cuenta o los dineros que tengo en el seguro de cesantía, ¿ya? Que también podrían traspasarse, perdón, si así lo quisiese el afiliado. Todas esas pasan a categoría de cuentas voluntarias, en las cuales el afiliado podría tomar la decisión de que sean calculadas también con su pensión junto con las cuentas obligatorias. Profe, una pregunta, porque muchas veces en las páginas web de las AFPs uno puede simular su pensión. Cuando uno simula su pensión, porque a lo mejor muchas veces, a lo mejor alguien que nos está viendo dice, ¿sabes qué? A lo mejor estoy en momento de jubilar o me queda poco, vea más o menos cuánto aproximadamente podría tener. ¿En esa simulación se incluyen las cuentas voluntarias? Si uno así lo quiere,
Ya. Como son cuentas voluntarias, claramente ahí ese es un buen ejercicio y es muy buena tu pregunta, Yasmina, siempre muy atenta Atenta, profe, al atenta. tema. Es súper buena pregunta porque es una forma de que las personas pudiesen calcular efectivamente cuál es la incidencia que pudiese tener una cuenta voluntaria sobre su pensión. Y ahí hay sorpresas en cuanto a cuánto puede incidir. Ahí yo tengo una propia opinión con respecto a eso, ¿cierto? Y ahí con las personas con las cuales yo gestiono Sí. sus trámites de pensión y hacemos ahí algunos cálculos, generalmente no las utilizamos, pero bueno, pero todo Ya. depende mucho de los montos establecidos, ¿cierto? En esas cuentas voluntarias y del impacto real que esos montos generan sobre la pensión. Y por eso que es tan buena la pregunta y la acotación que tú haces, porque efectivamente a través de estos simuladores podemos determinar cuál es el impacto real de estas cuentas voluntarias sobre la pensión. Aparte de, obviamente, que nos calculen nuestra pensión y a la vez, por muchas personas, cierto, en el Sí. transcurso del tiempo en los cuales yo he trabajado en esto, me dicen que yo tengo un dinero adicional y me gustaría adicionarlo a mi pensión. Bueno, de la misma manera, este estimador también nos permite eso, es decir, generar a través de un depósito directo cuánto es lo que podemos inyectar y cuánto es el impacto real. Y Ya. poder calcular efectivamente si conviene o no conviene. Profe, y con respecto, me dijo también que se podía incluir en cuando uno se va en esta solicitud de pensión, ¿no? Lo del seguro de cesantía o el fondo de cesantía Sí, también. exactamente, ¿Eso sí. en el simulador también se encuentra o eso uno lo tiene que hacer como el simulacro como aparte? Claro, ahí lo que habría que hacer, no he visto yo al menos hoy día un simulador de la FP que contemple el traspaso puntual del monto de la cesantía. Lo que se puede considerar es saber cuánto es el saldo real que tengo en la cesantía, en mi cuenta de cesantía, y ponerlo ahí como un depósito directo, Ya. ¿ya? De esa manera podríamos calzar ahí esas cifras para que el sistema te calcule efectivamente cuánto podría ser el incremento si traspasas eso voluntario a tu cálculo de pensión. Ya. Por ejemplo, profe, ya que siempre damos así datos interesantes que usted da, si alguien quiere conocer cuánto tiene en este fondo de cesantía, ¿dónde lo puede averiguar? Bueno, cada uno, generalmente lo que hace la cesantía es a través del correo electrónico informar con una cartola, no sé si es trimestral, no, la verdad que ahí ese dato no lo tengo muy claro, Yasmina, no sé si es trimestral al igual que el informe que hace el FP, pero emite una cartola. Y lo otro importante es que también hoy día el FC genera una clave de acceso, lo cual podemos revisar cuánto es lo que tenemos de saldo hoy en nuestra cuenta. Ya, ¿Ya? perfecto. Eso para que también a lo mejor alguien también que nos está viendo dice, oye, también tengo esa platita ahí, quiero saber cuánto tengo. Bueno, también para que pueda ir a la página web y ahí tendrá toda la Sí. información. Lo otro importante que la página de la superintendencia también tiene un estimador. Si alguien quisiese comparar con este cálculo que me hace la FP y por ahí un poco no está muy de acuerdo, porque a veces Sí. le puede generar cierta duda, también tenemos este otro estimador que es de la Superintendencia de Pensiones, que se utiliza, ¿cierto?, para de la misma manera poder calcular cuál pudiese ser la pensión con las cuentas obligatorias y con las cuentas voluntarias también. Ya, perfecto. Profe, ¿y qué se requiere para hacer el trámite? Ya, así como ya, me decidí, tengo todo listo, ¿por dónde empiezo? Sí, bueno, dependiendo todo de los tipos de pensiones como mencionábamos inicialmente, Sí. pero obviamente siempre lo fundamental es la cédula de identidad, ¿ya? Cuando se hace por la web, hay que enviar esa documentación a través de un correo electrónico, ¿cierto? Que le genera el mismo sistema para poder hacerlo, es decir, por un archivo hay que enviar ese tipo de documentación. Hay que considerar también documentación adicional tiene que ver con todos los documentos civiles del afiliado y de su grupo familiar. Pero hoy día, para este tipo de trámites, es obligación como servicio de la AFP sacar ellos mismos estos tipos de documentos civiles que se necesita para el trámite, ya sea certificados de matrimonio, certificados de nacimiento que habitualmente se solicitan, se deben sacar y el Ejecutivo debe sacarlos
desde el mismo sistema. Y la AFP tiene un enlace directo con el registro civil, una cuenta en la cual ellos van generando ese tipo de certificados. ¿Ok? Ya. En algunas ocasiones, por algún motivo, ¿cierto? Las AFPs tienen algún tipo de problema, le pudiesen solicitar los certificados civiles que los adjunten o vuelvan y lo lleven, pero es obligación hoy día de la AFP prestar ese servicio. ¿Ya? Probablemente para aquellas personas que hacen su trámite a través del IPS o de Chile Atiende, dependiendo de la localidad también, dependiendo también del acceso que estas instituciones tengan, también a veces a lo mejor pudiesen pedirlo, pero ellos también tienen un nexo directo también con el Servicio de Registro Civil, por lo tanto, ese tipo de certificado de documentación debiesen presentarlo. Cuando a lo mejor pudiesen llevar un documento adicional que se pide dependiendo del tipo del trámite, por ejemplo, en una pensión de sobrevivencia. Yeah. Si hay hijos menores de 24 años que son parte del proceso de la pensión de sobrevivencia y son mayores de 18 años, es decir, tienen entre 18 y 24 años, deben presentar, si están estudiando, sus certificados de alumno regular. Deben también presentar un certificado de soltería. Recordemos que ellos, aparte de los requisitos de estar estudiando para que se les entregue pensión, deben ser solteros. Por lo tanto, ese tipo de documentación también deben presentarlo para ese tipo de pensión. Ya. Vale. Pero para los otros tipos de pensión, principalmente es la cédula de identidad. También en el caso, por ejemplo, de las pensiones de invalidez, basta con presentar la cédula. No es necesario en una pensión de invalidez llevar documentos médicos que acrediten la condición. Probablemente después, en el mismo proceso de la comisión médica, pudiese pedir la documentación para respaldar lo que el afiliado está solicitando o acreditando como enfermedad. Pero como inicio de trámite, basta con la cédula y que relate cuál es su patología que tiene. Vale, o sea, para que a lo mejor alguien que está pensando, a lo mejor que tiene la posibilidad de jubilarse con esta modalidad, no hace falta ir a su AFP, llevar todo a lo mejor su historial médico, simplemente con que vayan con la cédula, ahí pueden iniciar el trámite. No significa que lógicamente no le vayan a pedir después la documentación, pero en el momento de iniciar ese trámite, solamente con la cédula podrían llevarlo a cabo. Exactamente. Y para el otro tipo de pensiones como de anticipada y la pensión relacionada con trabajos pesados, toda la información la tiene ahí la AFP y en algún momento, por ejemplo, en el caso de la pensión anticipada, determinará la AFP, hará un filtro si la persona cumple o no con los requisitos para seguir con el trámite de la pensión anticipada. En el caso de trabajos pesados, la AFP emite un certificado donde se acredita cuánto es el tiempo que puede adelantar el afiliado su pensión y también ahí esa documentación la tiene la AFP. Ya, perfecto. ¿Algún documento más, profe, entonces, antes de pasar con las preguntas de la comunidad? Sí, en general esa es la documentación, pero les reitero, la cédula siempre es lo fundamental. Ya, perfecto. Profe, tenemos que ir con algunas preguntas sobre este tema que nos ha hecho la comunidad durante que usted estaba hablando. Y, por ejemplo, dice, aquí me anoté Susana Lecaros. Dice, profe, ¿el bono de reconocimiento se suma en el proceso de jubilación, para la jubilación? Exactamente, el bono de reconocimiento, recordemos que es un monto nominal que se va actualizando 4% más IPC durante todos los años hasta llegar a un momento en que se debe liquidar, es decir, se debe hacer efectivo dinero, porque en el fondo el bono de reconocimiento es como un vale vista, es muy similar a un vale vista, que dice de que se liquidará y se hará efectivo dinero cuando esa persona cumpla su edad legal de pensión. En el caso de un hombre, 65 años, en el caso de una mujer, 60 años. Y ahí se hace efectivo plata y se manda a liquidar al IPS. El IPS es la institución que gestiona la liquidación de esos dineros y la transfiere a la AFP. Ese proceso demora un poco cuando uno hace su trámite de pensión. Hoy día aproximadamente el IPS se está demorando 60 días, que lo habitual deberían ser 45, pero se está demorando más hoy día de lo normal. ¿Ya? Así que en eso hay que tener paciencia porque cuando uno tiene bono de reconocimiento y hace su solicitud de pensión, hay que esperar que se liquide el bono para que se genere el certificado de saldo
para seguir con el trámite de pensión, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay una demora de 60 días en promedio hoy día en la liquidación de ese bono. ¿Qué recomiendo yo en ese sentido? Y puede ser un tip para aquellas personas que están en su proceso de pensión. Si ellas tienen la necesidad, obviamente, hoy día hay mucha gente que tiene la necesidad de poder acceder a su pensión para, obviamente, tener recursos e ingresos, poder generar y solicitar inmediatamente cuando se hace la pensión en el primer momento, solicitar pago preliminar. El pago preliminar es una forma de pago anticipado que genera el sistema de su pensión. Es muy similar al monto de la pensión que la persona pudiese recibir finalmente. Es un cálculo estimativo muy cercano, pero que le ayuda obviamente a poder esperar tranquilamente el proceso final de su pensión con el monto final ya determinado, ¿cierto? Pero que claramente le ayuda para llevar, sobre todo cuando tenemos bonos de reconocimiento y se demora este tiempo que yo les acabo de mencionar, para conllevar, digamos, esos meses con ingresos ya percibidos por parte de la persona a través de este pago preliminar. Se solicita y aproximadamente en 10 días más después de la solicitud, la FP ya debe generarle su primer pago preliminar. Perfecto. Usted, profe, siempre con esos buenos tips y datos para que también favorecer ahí a las personas que nos están viendo y a los afiliados. Profe, otra pregunta. Dice, por ejemplo, Emilia, o sea, ¿puedo incorporar mi dinero del seguro de cesantía al jubilarme? Sí, claro, es parte de las cuentas o de los dineros que se pueden disponer efectivamente para incrementar la pensión. Pero es muy bueno y recordar, en base a la pregunta, lo que hablábamos en el desarrollo del tema, que ojalá pudiesen hacer la estimación de la pensión en la página para que vean el real impacto que tiene esa cantidad de dinero sobre el monto de la pensión. Y ahí a veces pueden que existan sorpresas y no sea tan conveniente dependiendo de los saldos. Por eso que lo menciono. Ya. Profe, también dice Blanca Pastenes, ¿al jubilarme se le suma la cantidad de dinero del bono por hijo o se entrega toda la cantidad de una vez y si solicito la jubilación por invalidez pierdo el bono por hijo? Esa es muy buena pregunta. El bono por hijo, recordemos que se entrega a los 65 años en el caso de la mujer. Ahí se solicita y se entrega. Y se calcula como pensión el bono por hijo. No se entrega de una sola vez. ¿Ya? Es decir, no es que llegue eso como un bono y se entregue en su totalidad. El bono pasa a formar parte de la cuenta obligatoria y obviamente se recalcula la pensión y ese bono se prorratea de acuerdo a la expectativa y todo el cálculo de pensión que se hace en base a eso. Ya, perfecto, porque también había otra pregunta, yo creo que esto es Instagram, de Patricia Verónica, que también preguntaba por el bono por hijo, si se sumaba a la pensión, así que ha sido un tema bastante ahí que estaba preguntando la comunidad. Profe, dice por aquí también Joplin Yanis, ¿los que trabajamos en servicio público tenemos AFC? No. La gente que tiene servicio público no tiene seguro cesantía. Perfecto. Profe, y yo también quería, me apunté una pregunta, una duda que me surgió al respecto, para que vea, yo soy preguntona, pero a lo mejor alguien también está con la misma duda. Con respecto, ¿se acuerda el tema que estuvimos conversando la semana pasada, en la noticia de la semana, que esto era lo del congelarse los ahorros, debido a que también volvió a salir el tema, la palestra, por las caídas del fondo que decían que era una manera de congelar momentáneamente para que no estuviera el ahorro fluctuando por cualquier vaivén del mercado? ¿Este sería el momento también para pedir este congelamiento? Muy buena pregunta, Yasmina Rob. Muy buena pregunta, porque efectivamente este es el momento en el cual las personas pudiesen pedir que su fondo sea congelado debido a las fluctuaciones del mercado. Hoy día existe la alternativa de que las personas en el momento del trámite, y generalmente ese ofrecimiento siempre, y esa pregunta siempre hoy día es obligación que el Ejecutivo se la haga al afiliado al momento de hacer el trámite, es mencionarle efectivamente si quiere voluntariamente congelar sus fondos para que mientras dure el proceso de la pensión, los capitales que tiene ahí acumulados no fluctúen de acuerdo al mercado, como bien dices tú. Es decir, que no generen rentabilidad.
Eso obviamente de acuerdo a la situación del momento en que se pide, si uno puede visualizar que el mercado está arrojando rentabilidades negativas sobre los fondos en donde estamos, porque eso depende también donde la persona tenga sus fondos, ¿ya? Por lo tanto, hay que visualizar ahí si efectivamente tiene una incidencia de poder pedirlo o no pedirlo. ¿Ya? Pero la cosa es que sería el momento y aparte es obligación de la persona de que le hace el trámite preguntarle. Exactamente. Ya, para que tengan en Pero cuenta. para tranquilidad de las personas pueden pedirlo, es decir, si quieren y deciden que sus dineros no fluctúen mientras dura el trámite, poder pedir el congelamiento de sus fondos. Ojo que ese congelamiento no se produce el mismo día en que hago la solicitud de pensión. ¿Ya? Tiene ahí un diferencial, es decir, lo pido hoy día es día jueves, por ejemplo, hago mi trámite hoy día y ese congelamiento se va a hacer el martes de la próxima semana. Por lo tanto, todavía hay 3 o 4 días en que va a fluctuar de acuerdo al mercado. Al igual cuando se descongelan, los fondos se descongelan, cuando yo hago el cierre de mi trámite, acepto una de las ofertas que el sistema me está otorgando, ahí se descongelan y el descongelamiento se produce igual 4 días posterior a esa aceptación. Perfecto, ya. Ahí quedó también clara la duda, la opción, más que nada, para que tengamos claro, después cada uno decide, como yo siempre digo, si tomarla o dejarla, pero por lo menos les contamos las diferentes opciones que hay para que uno vaya informado a la hora de hacer el trámite, porque a lo mejor, quién sabe, no se lo plantean y después uno dice, ay, no lo sabía y no lo hice, y lo quería hacer. Sí, perfecto. Es excelente pregunta, muy bien. Como siempre, profe, es que yo me estudio los temas, se lo tengo que decir. Profe, tenemos que pasar ya al siguiente bloque, a la noticia de la semana, este bloque de contingencia. Así que, señora directora, cuando usted quiera, pasamos del bloque. Profe, en este bloque, ya sabe, contingente, donde analizamos las noticias que se van dando durante las semanas y las más llamativas o las que dan para conversar, ¿verdad?, de este sistema previsional con su expertise y también su opinión al respecto. Tenemos que conversar sobre las tablas de mortalidad porque la diputada Alejandra Sepúlveda ingresó un proyecto ahí en la Cámara de Diputados que habla sobre reducir las tablas de mortalidad de los 110 años, que es lo que está ahora establecido, a los 85. Dice que según sus estimaciones aumentarían las pensiones aproximadamente un 20%. De hecho, dijo que en mujeres sería como un 17%, si mal no recuerdo, y en hombres un 13%, que estos datos los sacó de un oficio que había dado la superintendencia ya por el 2019, creo recordar. Entonces, ¿qué le parece este proyecto, esta opción? ¿Cree que es una buena medida? ¿Es un buen comienzo? Porque ya sabe que hay que modificar muchas cosas de este sistema previsional, pero ¿es un buen paso adelante? Exactamente. Bueno, es una opción, la verdad que bastante real. Recordemos que durante un buen tiempo ya, durante los últimos 3, 4 años, se ha venido solicitando efectivamente esta posibilidad y se le ha pedido expresamente en más de una oportunidad al presidente de la República, que es la persona que podría de un día para otro incluso resolver este tema sobre las tasas, ¿cierto? Y poder disponer de un cálculo y estimación de la proyección de vida o el cálculo de las tablas de mortalidad a una edad definida de 85 años aproximadamente, que es lo mismo que se está pidiendo ahora, para mejorar efectivamente las pensiones, ¿ya? Y la verdad que para mí que es una muy buena iniciativa, es lo que yo considero, debido a efectivamente porque el aumento es inmediato, es decir, se cambian las tablas inmediatamente para todas las personas, absolutamente para todas, para las que están haciendo hoy día el trámite, y para aquellas que están pensionadas se produce el aumento. Por lo tanto, es una medida muy a considerar. Ahora, todo lo que vaya en relación a lo adicional al proyecto también es interesante de poder revisarlo. Estuve ahí yo averiguando, conlleva ahí también la posibilidad de poder poner un seguro de sobrevida, que habría que analizarlo en profundidad, que también es una posibilidad viable, porque recordemos que nuestra población hoy día en Latinoamérica, hoy día los chilenos somos de la población que vive más en torno
a los otros países que nos rodean. Por lo tanto, hemos evolucionado durante los últimos años explosivamente en una expectativa de vida mucho mayor. Hoy día, la expectativa de vida, de acuerdo a las instituciones que hacen esta medición, en el caso de la mujer hoy día es cercana a los 91 años y en el caso de los hombres 86 años. Esa es la esperanza de vida real que hoy día tenemos, que es distinto a la tabla de mortalidad. Ahí hay una diferencia, hay que hacer una diferencia en la aclaración de los conceptos. La esperanza de vida con la tabla de mortalidad que se utiliza. La tabla de mortalidad tiene relación con cuál es la probabilidad real que uno de nuestros compatriotas, uno de los chilenos, llegue a vivir a la edad máxima. Y esa es hasta 110 años. ¿Ya? La esperanza de vida tiene relación con la proyección real que tienen las personas en promedio en nuestro país de poder vivir a una edad máxima. En el caso de la mujer son 91 años y en el caso de los hombres 86 años. Ahora, lo importante, sí, como mito y como consulta que siempre ha salido, es que las pensiones no se calculan hasta los 110 años, ¿ya? Eso no se produce en el cálculo real de las pensiones. Siempre van relacionados con la esperanza de vida y la proyección de edad que tiene cada uno de los afiliados en el momento de su trámite. Porque en la fórmula va un N que tiene relación con cuál va a ser su edad de proyección de acuerdo al momento en que se hace la solicitud de pensión. En promedio las personas, y como estamos viendo el tema de las pensiones y la solicitud de pensión, la pensión de vejez es, en el caso del hombre, 65 años, en el caso de la mujer, 60, pero no todas las personas hacen su trámite a esa edad. Hay gente que lo hace, en el caso del hombre, a los 70, otros 68, 66, y en el caso de las mujeres hoy día están un poco aplazando la edad, están pensionándose después de los 60, por lo tanto, ese N que va de acuerdo a cuál es esa probabilidad de vida, de su esperanza de vida personal, porque la esperanza de vida es individual, ¿cierto? Es distinta, por lo tanto, el cálculo que se produce ahí, obviamente, es distinto para cada persona. Ahora, la que va inserta también esta tabla de mortalidad en este ejercicio que se produce cada vez que se calculan las pensiones, pero que es un delta y es un índice que se va reduciendo paulatinamente a través del tiempo. Y dependiendo del cálculo y del tipo de pensión, Yasmín, hay reservas que se deben hacer para ver esa probabilidad de sobrevida que pudiesen tener las personas o el afiliado o el pensionable, ¿cierto? Arriba de la esperanza de vida, ¿ya? No, importante ahí también la aclaración, profe, la diferencia entre esperanza de vida, las tablas de mortalidad, porque también hay muchos mitos en torno a todo esto. Es importante que se definan bien, lógicamente. Igual es un poco ilógico, hay que decirlo, profe, lo de los 110 años, porque yo todavía no conozco a nadie que haya llegado a los 110, la verdad. Bueno, creo que contados con los dedos. Estadísticamente, la probabilidad de que una mujer llegue a esa edad es de 0,02 en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, la probabilidad es menor, es de 0,01. Es bajísima, o sea, muy poca gente. Pero se debe, de acuerdo a cómo se plantea el cálculo de las pensiones hoy, ¿cierto?, proyectar a la edad máxima probable de vida a través de esta tabla de mortalidad. Perfecto. Que se puede cambiar efectivamente, se puede modificar, se puede readecuar cómo se calculan las pensiones y poner, obviamente, una edad promedio más razonable para la población, que conlleva, obviamente, un cálculo de pensión y un monto de pensión inmediatamente mejorado, efectivamente, y es lo que se persigue hoy día, pero se debe otorgar, y eso yo estoy de acuerdo, otorgar cierta seguridad para aquellas personas que tienen una sobrevida sobre ese monto de edad proyectado o esperanza de vida, ¿cierto?, poder generar esa seguridad para aquellas personas que, de acuerdo a nuestra condición de vida actual, vamos en pleno aumento de esta esperanza de vida.
por lo tanto debemos tener y generar ahí una condición que pudiese salvaguardar a aquellas personas que sobreviven y salvaguardar los montos de pensión en el tipo de modalidades que vayan a elegir ese tipo de personas. Profe, tenemos que pasar al siguiente bloque porque hoy vamos un poco ajustados de tiempo, la verdad, y a las 9 viene otro programa, así que nos vamos a ir rápidamente al siguiente bloque. Profe, te lo explico en un minuto. ¿Qué es la tasa de interés técnico? Soy Gustavo Dávila, asesor previsional. Hoy voy a explicarles en qué consiste esta variable. La tasa es una estimación de la rentabilidad que en el futuro los ahorros del pensionado podrían generar. Esta tasa es una de las variables que se utiliza para calcular la pensión en retiro programado y rentas temporales. Esta tasa es informada y publicada por la Superintendencia de Pensiones trimestralmente, los meses de enero, abril, julio y octubre. Si esta tasa disminuye, se asume que los fondos serán entregados como pensión de manera más conservadora. Por lo tanto, debemos asumir que las pensiones podrían subir o disminuir de acuerdo a la variación de esta tasa. Profe, ahí quedó su TikTok y nos vamos directamente así rápidamente a la siguiente sección que es Pregúntale al Profe. Hola Jazz, hola profe, un gusto estar aquí. Mira, les cuento, mi consulta es la siguiente. Sobre mi mamá, yo soy la que la ayuda en temas previsionales y de economía, y justamente ella actualmente tiene 59 años y estamos viendo cuáles son sus mejores opciones para poder pensionarse. Entonces, te comento, ella tiene cerca de 3 millones de pesos en su AFP y no tiene acceso a ningún otro tipo de pensión. Entonces, dado este pequeño pozo, la primera pregunta es, ¿cuál sería la mejor opción para poder jubilarse que ella contaría, así más o menos a la rápida? Y la segunda pregunta es, ¿qué tipo de beneficio ella podría tener acceso, dado este poco monto que tiene, y que parta de los 60 años que la puedan ayudar? Eso sería, muchas gracias. Ahí quedó, profe, la pregunta de Camila Díaz desde Santiago, aquí en la región metropolitana. Profe, todo suyo las pantallas de FF Live para contestarle. Sí, muy buena pregunta la de Camila y en relación efectivamente a la ayuda que ella le está prestando a su mamá en poder ayudarla, en asesorarla, básicamente, ¿cierto? También. Bueno, esto es un tema y es un caso que tienen muchas personas y sobre todo las mujeres en nuestro país, en nuestro sistema previsional. Llegan con muy poco dinero, producto de que no han cotizado en su vida laboral, han tenido procesos en los cuales se encargan de la maternidad, dejan de trabajar, una serie de circunstancias. Y llegan con muy poco dinero. Bueno, en este caso puntual hay que fijarse en dos aspectos que son fundamentales. El poco dinero que tiene, si lo proyecta a través del tiempo, obviamente la pensión va a ser bajísima en relación a lo que el sistema le va a calcular como pensión real. Bien, y hay que determinar también si esta pensión a través del tiempo, ¿cierto?, le va a generar la posibilidad futura a los 65 años de acceder a algún beneficio del Estado para que le pueda incrementar su pensión. Recordemos que todos los beneficios adicionales que podemos pedir a través del pilar solidario se deben hacer a partir de esa edad, tanto para hombres y mujeres. Por lo tanto, en el caso de la mamá de Camila, debiese esperar hasta cumplir 65 años para acceder a un beneficio del Estado para el que pueda incrementar ese monto de pensión que le calcule el sistema en base a esos 3 millones de pesos. Ahora, yo creo, y como consejo, creo que sería más apropiado si es que la mamá de Camila no tiene otro ingreso y no cotiza de otra manera, porque recordemos que con nuestra pensión también pagamos el 7% de salud. Por lo tanto, si ella no tiene acceso al sistema de salud, sino que a través de
su pensión, ¿cierto? De lo que va a generar su pensión con el descuento del 7%, le recomiendo que la pensión sea calculada tal cual como se la genera el sistema para que le logre cubrir estos 5 años en los cuales ella aún no puede solicitar el beneficio del Estado, ¿ya? Para que tenga la cobertura de salud. Va a recibir lamentablemente ahí muy poco dinero como pensión, pero va a tener la posibilidad de cubrir la salud como un beneficio, ¿cierto?, durante esos 5 años. El otro camino es solicitar que la pensión, como es muy pequeña, se ajuste a la pensión mínima, ¿ya? Lo que va a conllevar a que probablemente en un corto tiempo ese dinero se le acabe, ¿ya? Se le termine. Por lo tanto, como todavía no puede acceder a los beneficios, reitero, del Estado por la edad que tiene, existe una probabilidad de que el dinero se le acabe antes de los 65 años, por lo tanto, se quede sin pensión y a la vez se quede sin cobertura de salud. Por lo tanto, por eso que es importante poder acceder a lo mejor a ver esa posibilidad de que la pensión sea la mínima para otorgar el beneficio de salud durante los 5 años hasta los 65 y que pueda pedir los beneficios del Estado. Ahí quedó aclarada la pregunta de nuestra querida auditora que nos está viendo ahí, Camila Díaz. Gracias, como siempre, por escribirnos. Invitamos a todas las personas que nos están viendo, si también tienen dudas y que quieren participar, además, en este Escuela de Pensiones, nos escriban a producción@ffday.cl, nos manden un mail y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para grabar este video. También, querida señora directora, me coloca ahí en pantalla la información del profe, tanto su WhatsApp como su mail, para que todos aquellos que quieran puedan ponerse en contacto de manera privada o interna con el profe y él estará encantado de asesorarlos y contestar también todas sus preguntas. Profe, nos tenemos que despedir rápidamente porque viene otro programa, profe, así, oye, vamos, pero rápido con todo, ahí viene a las 9 de la noche Resistencia Cultural. Profe, les dejo los últimos segunditos para que se despida de la comunidad. Sí, muchos cariños a todos, suerte con el próximo programa y bueno, están mis contactos y están mis datos ahí para la gente que quisiese preguntar, siempre estamos llanos a poder resolver cualquier duda que tenga la comunidad. Saludos a todos, suerte. Así que nada, comunidad, como siempre, gracias por estar ahí, por la sintonía, quédense ahí pegados en la pantalla de FFLA porque llega Resistencia Cultural. Les mando muchos besos.